Les tengo una muy buena noticia. Estamos en el mejor momento de la historia hasta ahora para transitar por la menopausia. Hay tantos factores biopsicosociales al final que se unen para que las personas normalicen vivir mal. Y luego ya llegó un momento que me pareció que la vida era esa, ¿no? Sí, las mujeres no son tontas. Al final las mujeres saben quién está brillando, quién está ayudando, quién está queriendo de verdad solucionar sus problemas. Es un momento para decir: ¿qué está pasando aquí que tú estás teniendo una menopausia tan sintomática? Es que no hay casi nada de divulgación en menopausia, no le estamos explicando nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la vida real tenemos muchos recursos y tenemos muchas posibilidades. Y lo primero es no juzgarnos ni entre las mujeres ni entre los profesionales. La terapia hormonal bien utilizada es maravillosa, pero si no la acompañamos de todas esas herramientas nos queda totalmente insuficiente. Siempre estamos a tiempo de mejorar esa calidad de vida y a medida que nos hacemos mayores, pues más agradecidos son esos cambios porque más los vamos a notar. Tenemos que vivir más tranquilos, que cuando uno se acueste diga: tengo la sensación de que he tenido un día del que me siento orgullosa y que si hoy fuera el último día de mi vida me acuesto feliz por haber hecho las cosas que hice. Nos están poniendo un peso enorme en nuestras espaldas. Muy grande. Y tenemos que entender que no tenemos por qué cargarlo. Desde el amor a tu cuerpo y desde el entendimiento que tú tienes el poder de tomar decisiones para vivir mejor y para poder disfrutar de la vida. Es para esto que lo hacemos. Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Mujer Vital, donde hoy vamos a entrevistar a la doctora Radhanari Jiménez, una especialista en ginecología y obstetricia, súper especializada en las diferentes etapas de la menopausia de la mujer, también en fertilidad, pero sobre todo hoy vamos a hablar de esas etapas. Muy interesante su enfoque a cómo acompañar a la mujer en esta etapa, cuáles son los factores importantes. Vamos también a desmitificar algunos aspectos sobre el tratamiento hormonal de reposición y vamos a abordar cómo la mujer en estas diferentes etapas debe tener toda una serie de herramientas y matices que le pueden ayudar muchísimo a acompañar esta fase de su vida y tener el mayor bienestar, la mayor energía y estar en su mejor versión en una de las mejores etapas de su vida, como debería ser, como dice la doctora Jiménez. Así que nada, vamos a disfrutar muchísimo de esta entrevista. Desde pequeña tenía como esa inquietud por ayudar y por sanar, ¿no? Tenía como esa cuestión, curaba las muñecas y todo. Sí, pero también, luego me di cuenta que también me encanta enseñar. O sea, todo lo que yo aprendo, enseñárselo a otras personas y comunicarlo. Y esa parte no la había descubierto. Y la descubrí fue con el tiempo, porque los médicos tradicionales, ya sabes que uno está como muy metido en la enfermedad y entonces te enseñan un montón de enfermedades, aprendes medicamentos, esto se cura con esto y no te... La verdad es que la carrera da muy poco margen a la creatividad y a la imaginación. Está todo muy ya protocolarizado, ¿no? Todo muy pin. Esto, pasa esto, A. Pasa esto, B. Pasa esto, ¿no? Y de hecho eso te mete como en ese escepticismo y yo creo que ese ego también que tenemos los medios, yo me incluyo porque al final yo vengo de ahí, pero que poco a poco cuando lo ves de afuera, que sales un poquito del sistema y dices, pero ¿por qué las cosas, por qué somos así, no? Y con el tiempo me fui dando cuenta que nos faltaban un montón de herramientas que no nos habían enseñado, que yo las utilizaba para mí, pero no las asociaba como esto sirve para salvar a esto sirve para ayudar a las pacientes, esto sirve para mejorar la raíz de la enfermedad. Y fue con el tiempo que vino ese clic, ¿no? Yo creo que a veces es un poco injusto que se critique o se culpe al médico, ¿no? Porque hay todo un sistema detrás, ¿no? Que muchas veces el médico, pues, ¿no? Porque, claro, nosotros recibimos a muchas mujeres que buscamos acompañarles, ayudarles, ¿no? Y claro, les damos un cariño, un acompañamiento en tal, pues al máximo, ¿no? Pero claro, vienen con una experiencia mala. Totalmente. No, sobre todo en esta etapa, menopausia, tal. Bueno, no, y otras también. Y otras también, es verdad. Ahora tenemos muy presente esta etapa porque estamos muy acompañando ahí, ¿no? Pero
oye, es que me han dicho esto, oye, que me relaje, que haga un poco de yoga y que ya se me pasará, ¿sabes? Ya, lo que tú empezaste diciendo, que es totalmente, estoy de acuerdo, y de hecho yo lo defiendo mucho, y al principio me enfadaba, o sea, cuando estaba empezando en las redes sociales me daba hasta como rabia, frustración. Yo creo que esos sentimientos de frustración, al final, si tú los logras transmutar, de ahí es donde viene todo ese cambio. Sí. Y a mí me daba como rabia, porque decía, siempre están echando la culpa a los médicos, y de hecho, en nuestro sistema, y tú lo tienes que saber, hay una corriente muy fuerte en contra de toda la medicina tradicional, pero de odia médicos, definitivamente, lo que tu médico no te ha explicado, y por esto estás tan mal, y no sé qué, ¿no? Porque como en las redes sociales se busca también siempre polarizar mucho para ganar visibilidad, y al final hay un mercado muy grande, y tú lo sabes, pues al final se utiliza mucho eso de estrategia, ¿no? Y está mal, porque al final esas estrategias, ¿cuánto tiempo nos pueden durar? O sea, al final si tú basas toda tu comunicación en oscurecer, opacar el mensaje de otros o destacar los errores de otros, no estás destacando tu propio brillo y tu propio valor. Y las mujeres no son tontas. Al final las mujeres saben quién está brillando, quién está ayudando, quién está queriendo de verdad solucionar sus problemas sin necesidad de destacar los errores del otro. Pero definitivamente es cierto que hay muchas personas abandonadas, hay muchas personas que no encuentran solución. ¿Y de quién es la culpa? Pues una culpa compartida, porque sí hay un sistema que tiene unos errores, unos fallos. Hay cosas que se han hecho muy bien, porque definitivamente la esperanza de vida ha aumentado. Hay cosas, enfermedades evitables que lo estamos haciendo bien. Estamos viviendo, los momentos más óptimos, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que, claro, siempre se puede hacer mejor. Claro, sin embargo, ahí viene en lo que fallamos y en lo que yo quiero mejorar y en lo que todo el tiempo estoy buscando cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? Que es que en promedio esas 3 últimas décadas de vida de la mujer, y esto lo sabemos porque hay datos suficientes, esas 3 últimas décadas las vivimos mal en general. O sea, la mujer, su esperanza de vida actual es 86, más o menos 85 en España puntual. 86, sí. 86 años, y va a seguir subiendo. En el año 2030 igual estamos rondando los 90 años, si las cosas siguen como van. Sin embargo, ¿cómo vivimos esas 3 últimas décadas? De 60 en adelante, que es una población que a mí me interesa mucho. Las mujeres de 60 en adelante. Si tú no les preguntas, o sea, ellas te pueden decir, estoy bien. Pero ¿qué es bien, no? Cuando empiezas a hablar con ellas, sí, es que me canso enseguida, no tengo vitalidad, un poquito tal, no duermo, tengo como 20 años que no duermo, ya yo me resigné, los sofocos, sí, los tuve como 10 años, me los aguanté, y luego ya llegó un momento que me pareció que la vida era esa, ¿no? O me fractura la cadera porque ya soy mayor, o me da un ictus porque claro, es que con la edad. Entonces, ahí es donde tenemos la ventana de oportunidad, porque todas esas cosas que vamos a ver más adelante las podemos evitar en su mayoría, 80%, en la población que tú y yo vemos. Entonces, ahí es donde yo creo que está fallando un poco el sistema, porque con todo el tema de prevención, pues no le estamos dando el peso, el valor a la educación de los hábitos saludables, no tenemos esas conversaciones donde podamos saber el papel tan importante que juegan esas emociones no trabajadas, toda esa carga de estrés que no nos han enseñado a gestionar, los límites. Bueno, hay tantos factores biopsicosociales al final que se unen para que las personas normalicen vivir mal, que yo creo que ahí es donde tenemos mucho margen de acción, ¿no? Y sin culpar a nadie, porque yo creo que definitivamente los profesionales sanitarios en general hacen lo que pueden y están muy quemados en su mayoría. Yo más bien quisiera ayudarlos. Yo tengo pendiente en mi vida hacer una labor de ayudar a que muchas de esas personas recuperen su ilusión, porque yo estuve ahí, yo estuve a punto de un burnout. No lo hice porque yo creo que tenía como tan asentadas mis bases y el mismo correr, toda la parte de mis hábitos me ayudó a no caer ahí. Pero es que el sistema te lleva a eso y te vas convirtiendo, te vas haciendo como una coraza para protegerte de tantas emociones a las que nos enfrentamos. No nos enseñan nada de eso, ni psicología de las emociones para dar decisiones difíciles, para comunicar malas noticias, para recibir toda la carga de personas que están sufriendo, ¿no?
Entonces, esto, bueno, yo creo que es donde tenemos mucho papel. Podemos ir poco a poco transformando el sistema, empezando por transformar lo que hacemos nosotros con nuestras pacientes. Y luego quizá que también empiecen a aparecer más figuras tan importantes para la salud de una persona como pues un dietista nutricionista, ¿no? Un licenciado en actividad física y deporte, un psicólogo, que estén al acceso, ¿no? Claro, o sea, son cambios importantes que ya juegan otros players, ¿no? en esas decisiones, ¿no? Que lamentablemente, pues claro, a día de hoy ese acceso es muy privado, ¿sabes? Y claro... Que los hospitales dejen de ser centros de enfermedad y se transformen en centros de salud, ¿no? Que realmente lo que tú dices, que el gimnasio... El otro día escuchaba en un podcast que hablaba un especialista de entrenamiento físico, el preparador físico, que para no tener que hacer, porque tienes que hacer una inversión, de repente vamos a hacer un gimnasio dentro del hospital para que los pacientes que se están recuperando de una enfermedad cardiovascular o de metabólica empiecen a entrenar, ¿no? Sin miedo, y enseñarles y que esto es normal. Pero ¿por qué no aprovechar toda la infraestructura que ya hay, que hay tantas instalaciones deportivas y que hayan como convenios? Pero como tú dices, ¿no? Es un trabajote y sobre todo tienen que abrirse, quienes tienen que abrirse a cambiar el paradigma, que son quienes dirigen, quienes nos gobiernan, quienes toman esas decisiones ya como más... Sí. Bueno, ahí estaremos intentando aportar al menos desde nuestro lado nuestro granito de arena. A ver, yo quiero, Is, exprimirte mucho porque tienes mucha información ahí dentro que seguro va a ser de mucho valor. Pero ¿en qué momento, cuando tú estás estudiando medicina, decides que... ¿no? La especialidad de ginecología y obstetricia es la tuya? Es muy divertido esa pregunta, no te imaginas la respuesta. ¿Ah, sí? Yo me formé en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, una escuela excelente a la que le debo gran parte de lo que soy. Teníamos, esa visión un poco cartesiana de la medicina, pero es lo que ha habido, y yo creo que eso ha sido necesario para lleguemos al punto que estamos ahora. O sea, que yo le doy las gracias en todo sentido. Y Venezuela ya empezaba a atravesar como una crisis política importante, que ya se vislumbraba un poco lo que venía. Yo tenía muy claro que quería irme a otro país, que quería ir a seguir estudiando, formarme en otro país. Mi familia es española y pues un poco tenía la idea de ya venirme para acá. Y era la época de escoger las especialidades. Entonces, la única opción que yo tenía en la mano en ese momento 100% era hacer la especialidad en Venezuela. Y era una muy buena opción porque de hecho la especialidad, el hospital donde yo me formé ha sido una excelente escuela a la que le debo mucho de la parte de mi pasión por la menopausia y el manejo de las hormonas sin miedo, que de hecho fueron mis maestras las que me enseñaron en plena época del estudio WHI a no tenerle miedo a saber utilizar los recursos, ¿no? Pero en ese momento yo decía, bueno, ¿qué hago? Yo me voy a ir, no sabía si me iba a ir a Estados Unidos, a España, estaba tomando las decisiones y le digo a mi abuela, que era mi mamá, o sea, realmente ella me crió porque mi madre enfermó desde que yo nací, ella tenía una enfermedad mental, esquizofrenia, y no se pudo hacer cargo de nosotras. Y mi abuela y mi abuelo fueron los que nos acogieron, y mi abuela era mi mamá, era mi cómplice, mi confidente, como mi figura de amor, la persona a la que le debo casi toda mi vida. Y yo le digo, mira, ¿qué hacemos? Tengo que escoger la especialidad. Yo soy quirúrgica, yo me sentía que era 100% quirúrgica de cirugía. Vamos a hacer cirugía, ¿qué hacemos? ¿Cirugía o hacemos...? También me gusta ginecobstetricia porque, es la salud de la mujer y entonces tengo más campo. A mí me encanta trabajar con la vida, la fertilidad. Y ella me dice, mi abuela me dice, ginecología, eso es lo tuyo, ginecología. Yo le digo, te voy a hacer caso. Y así fue. Y claro, luego, en verdad, esas decisiones que dices, un poco parece al azar, pero que a mí toda la vida me ha gustado mucho trabajar con la vida, y con la ilusión y comunicar decisiones. También en ese campo de la fertilidad, que luego tiene su lado bien duro también, ¿no? Claro. Pero que en principio trabajas con vida, ¿no? Yo no hubiera sido capaz de trabajar, por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, ni de repente como pacientes oncológicos, terminales, porque eso requiere otro tipo de enfoque y requiere, súper noble, lo admiro muchísimo. Pero a mí se me hubiera dado muy mal, hubiera sufrido mucho porque yo soy una persona altamente sensible y es como que me conecto con todas esas emociones y luego me las tengo que trabajar.
Y bueno, al final dije, sí, esto sí, porque tiene como, fíjate que tiene muchas áreas, tiene áreas súper interesantes, desde toda la salud hormonal de la mujer hasta su embarazo, el parto y la fertilidad, que siempre me había gustado mucho. Y bueno, y así fue la decisión. Y luego ya estando en el posgrado, coincidió que tuve unas maestras, unas doctoras, bueno, maravillosas profesionales, más con mucha ética, que estaban todo el día estudiando, todo el día revisando los últimos estudios, muy cariñosas con sus pacientes, y empezaron como a darme a mí un punto de referencia, y sobre todo esa parte que te digo de la salud en la menopausia, yo la vi ahí en ellas. Ellas ya tenían una unidad de menopausia, que estamos hablando de 22 años, 23 años, y era justo el punto de máxima inflexión de la menopausia, porque fue cuando salieron a la luz los resultados del estudio Women Health Initiative, que son los responsables de todo esto que hemos vivido. De todo lo que se ha liado. Exacto. Claro, no sé desde tu perspectiva, pero no, porque claro, tú cuando has estado tan inmersa, ¿no? Y además por tu profesión, ¿no? En el proceso de la menopausia, pero claro, yo cuando hablo con mi madre ¿no? Y ella me habla de su madre y tal, decías que claro, pues ahí no se hablaba mucho y no había sido un tema hasta tabú, ¿no? Incluso ¿no? etiquetado con diagnóstico, ¿sabes? Como si tuvieras una patología. Entonces, ¿tú cómo has vivido esta evolución hasta el momento que estamos ahora? ¿Cómo crees que estamos ahora? Sí, yo a veces les digo, tenemos una función que se llama No soy yo, son mis hormonas, que hacemos en unos teatros, una labor de divulgación con Patri, ¿no? Con Patri, psicóloga, que bueno, que es fantástica, y es algo para justamente hacerle un lavado de cara a toda la salud femenina, para desmitificarla y para hablarlo abiertamente y hasta divertirnos con la salud femenina, ¿no? Yo creo que ese es justo el punto al que tenemos que llegar, porque la gente aprende más desde la emoción. Claro. Y entonces yo tengo una frase que a veces digo, depende del día, les digo, les tengo una muy buena noticia. Estamos en el mejor momento de la historia hasta ahora para transitar por la menopausia. Y es que definitivamente estamos en un punto de mucho equilibrio, tal como tú dijiste, hemos vivido de todo. Pasamos yo creo que de unos extremos a otros. Sí, ¿no? Porque en Estados Unidos, por allí en los años 70, 80, había un boom con la terapia hormonal exagerado, ¿no? Empezó por allí. Aquí no llegó ese boom por razones diversas. Estábamos en una etapa todavía, yo creo que también de mucha crisis económica, y las mujeres aquí siempre han sido un poco más conservadoras con las medicaciones, ¿no? Eso es lo que yo he observado a lo largo de mis 20 años de experiencia, y quizás no llegó de la magnitud que llegó a Estados Unidos, pero a mí la reflexión que me lleva es que es eso, que todo debe ser manejado con mucha cautela, con mucho cuidado, y entender que no todo vale para todo el mundo. Porque era una cosa tan exagerada que las mismas mujeres, yo creo que en los gimnasios, de una cena se recetaban unas a otras. Mira, tómate las hormonas que yo estoy perfecta, ¿no? Sí. Y claro, las hormonas son fantásticas, y hablaremos de ello. Tienen muchos beneficios, es una mujer sana y bien indicada, pero no son un caramelo para todo el mundo, no son café para todo el mundo, sino que tiene que haber una personalización. Hay mujeres que definitivamente no las deben recibir, otras que no quieren, y eso también es importante tomarlo en cuenta. Y la cuestión es que allí pues como que se generalizó tanto su uso, que por allí vinieron los excesos, por allí vino el estudio WHI, que más bien la finalidad real de este estudio tan grande y que costaba una millonada financiarlo, era vender más prescripciones de terapia hormonal. Sin embargo, se trabajaba con otro tipo de hormonas, eran estrógenos equinos conjugados, que son orina de yegua preñada básicamente, un progestágeno que no utilizamos y que realmente al final demostró ser el que sí tenía algún efecto sobre el cáncer de mama. No son las hormonas que utilizamos ahora. Y en aquel punto, pues claro, pasamos de una etapa de mucha luz. De hecho, hasta lo pararon, ¿no? El estudio en esas condiciones, ¿no? Y también con un perfil de mujer que era como con edades más avanzadas, ¿no? Exactamente, lo detuvieron de manera precoz porque ya se vio que había unos efectos adversos y por ética no podían continuarlo. Y además, lo que tú acabas de decir es uno de los puntos más importantes, que yo creo que fue el gran aprendizaje que tuvimos del WHI, que sí que lo dejó,
que es que en el estudio se incluyeron mujeres de más de 60 años que ya tenían enfermedad cardiovascular, con obesidad, con tabaquismo, con algún factor más de riesgo, y por supuesto que a esas mujeres hoy en día, con lo que sabemos, no les indicaría no hubieran sido candidatas jamás, y mucho menos sin quitar los factores de riesgo, sin enseñarles a cuidar su estilo de vida, que ese es el punto a donde tenemos que llegar. Pues después de allí, pues vino una etapa de oscurantismo progresivo, donde, ¿qué pasó? Los médicos tenían miedo también, porque nosotros no estudiamos para hacer daño. Entonces, de hecho, hay el principio que dice primum non nocere, que es uno de los principios básicos de la medicina. No te voy a hacer daño, yo te voy a dar algo siempre que te pueda mejorar. Claro. No te voy a dar algo si no estoy totalmente convencida de que esto te va a ayudar y que no te va a dar un riesgo de un problema grave, ¿no? Y así funciona casi todo. Y tanto fue así que las mujeres tenían miedo, los médicos también, que dijimos, la menopausia, pues nada, la que se queje es una etapa, hay que pasarlo, sacas el abanico y se acabó, ¿no? Y así llegamos a ese punto donde yo creo que muchos empezamos a tener esa reflexión, al menos así me pasó a mí. Yo vengo del mundo de la fertilidad y estuve mucho tiempo trabajando con pacientes que estaban buscando embarazo, que venían a hacerse algún tratamiento. Y yo veía esos signos tempranos de la transición a la menopausia, como expresados a través de su problema de fertilidad. Por ejemplo, ciclos muy cortos, reglas raras, empezaban a tener más síntomas premenstruales, quistes en los ovarios que eran por ovulaciones que no acabaron de madurar bien, por fluctuaciones hormonales ya típicas de esa época. Y algunas tenían síntomas, algunas ya me empezaban a decir, tengo insomnio, estoy irritable, me pasa esto, me pasa lo otro. Aumento de peso. Y esto seguramente, Ranieri, es debido a que hay muchos procesos de búsqueda de ser mamá en edades ya más avanzadas, ¿no? Claro, ¿no? Esto has dado en el clavo. En nuestro país, así como en la mayoría de países europeos, ha aumentado mucho la edad a la que buscamos el primer bebé. Y sabemos que la fertilidad femenina está ligada inexorablemente a la edad, porque el reloj biológico del ovario es diferente al resto de las células del cuerpo. Entonces, el ovario es una glándula que está programada para vivir mucho menos tiempo de lo que estamos viviendo actualmente, y ahí es donde viene el punto donde nos tenemos que cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque siempre hay que hacernos las preguntas y abrirnos con curiosidad. ¿Esto para qué? ¿Realmente lo que estoy haciendo es correcto, no? Que es un poco lo que queremos llegar. Es cierto que tener la menopausia es natural, es un evento fisiológico. Sin embargo, estamos totalmente convencidos que esas hormonas, que más que hormonas sexuales, son hormonas para la salud. Son hormonas que juegan un papel fundamental en el mantenimiento desde la masa ósea, la salud cerebral, la salud metabólica. Miras todas las funciones de los estrógenos y la progesterona, es que cumplen infinidad de funciones en un montón de tejidos. O sea, casi todas las células tienen receptores de estrógenos, y o sea que hasta las mitocondrias. Entonces son hormonas que son mensajeros de señales importantes para el mantenimiento de la vitalidad, de la energía, de la lubricación vaginal, de tantas cosas que nos ayudan a vivir con bienestar. Y es cierto que ese cambio pues se traduce en problemas en calidad de vida y problemas, sobre todo riesgos a largo plazo. Entonces sí que es una ventana de oportunidad, es un momento para decir ¿qué está pasando aquí que tú estás teniendo una menopausia tan sintomática? Y yo creo que ahí es donde nos tiene que llevar a verlo como también un mensaje de nuestro cuerpo y poder interpretarlo y decir qué tenemos que sacar de aquí, de esta mochila, para que no esté tan pesada, para que yo pueda transitar hacia una longevidad saludable. Y a mí me pasó que veía estas pacientes que tenían muchas quejas, tenían muchas cosas que le estaban afectando, y enseguida me conecté con ese sentimiento, con todas esas necesidades, y dije, es que no hay casi nada de divulgación en menopausia, no les estamos explicando nada, qué es lo que pasa aquí. Fui buscando y no encontré
casi nada en lenguaje sencillo, entendible para mujeres. Sí que habían estudios, sí que hay protocolos a nivel médico, pero lo que tú dices, no les estábamos explicando la base del estilo de vida saludable con que tendríamos que llegar preparadas a la menopausia, no le estábamos explicando lo que ellas sentían, no le estábamos dando ninguna explicación a su malestar. Y por allí, bueno, digo, bueno, voy a, no sé, hacer algo por redes sociales. Luego vino el libro y dije, tengo que responderle estas preguntas que están todo el tiempo preguntándome lo mismo, y saqué ese libro de menopausia. Claro, a mí me gustaría, ¿no? Viendo un poco ahora, ¿no?, todo el coctelillo que tenemos por aquí, ¿no?, que hemos hablado del tratamiento hormonal, del Women Health Initiative, ¿no?, de cómo empezó, luego otra vez, ¿no?, se reactivó y se vieron diferentes resultados, tal. Has hablado, me ha gustado mucho, ¿no?, de estas perimenopausias, como ves ya, ¿no?, en mujeres que no, pero muchas veces la mujer relaciona la menopausia con 50 y a lo mejor tiene 40 y dice, no, pues si los 50 me faltan 10 años, pero claro, ahí ya vemos esos ciclos cortos, ¿no?, tal, problemas de sus, ¿no? Es que la perimenopausia es muy larga y es más desconocida todavía que la menopausia. Son 7 a 10 años antes de la última regla. Claro, entonces, creo que, ¿qué le dirías a una mujer? O sea, quiero hacerte 3 preguntas, ¿eh? O sea, a una mujer en esas etapas, o sea, cómo llegar, ¿no? Cómo iniciar, cómo interpretar, ¿no? Cómo vivir, ¿no? Cómo calibrar su estilo de vida y si necesita más o no. Luego, la parte ya donde cómo interpretar si está ya en una zona de menopausia. Luego ya hablamos también de esa mujer una vez. Porque claro, nos encontramos con muchas mujeres que ahora sí que se está hablando mucho más, pero dicen, claro, pero yo ya he pasado esto y ahora ¿yo qué hago? ¿No? Exacto, esa población me interesa mucho porque ellas a veces se sienten como desamparadas. Mira, yo diría que nosotras desde que estamos muy jovencitas, que es un poco lo que hacemos en esta divulgación, desde que estamos muy jovencitas ya tenemos que entender un poco las etapas de nuestros ovarios, las etapas fisiológicas por las que vamos a transitar en la vida, y entender la fertilidad, cómo funciona, en qué momento ya empieza a descender esa fertilidad y por qué. Muy básico, por eso tendríamos que saberlo, porque nos enseñan tantas cosas y no entender cómo funciona nuestro propio cuerpo es lo que hace que cuando tú te lo encuentres, yo les digo que es igual que cuando estás en una montaña rusa con los ojos cerrados. A mí me pasó una vez. Y la sensación es terrible, es como que no sabes qué es lo que viene, no sabes con qué curva te vas a encontrar, si es subida, si es bajada, cuándo se acaba, no ves nada. Y esto pasa cuando no tenemos la información, y por eso es que es tan importante esta labor que estamos haciendo, porque muchísimas mujeres se van a ver reflejadas y van a decir, un momento, déjame enterarme un poquito de qué va esto, para al menos yo saber qué puedo hacer yo de mi parte, que es muchísimo lo que podemos hacer cada una, y que de repente lo que dependa de mí, que yo lo pueda hacer, porque no todo, ya explicaremos que no todo depende de nosotras 100%, nada en la vida, nada en la vida depende 100%, no tenemos el control de todo, pero sí que hay una estadística en donde sabemos que si llegamos con esos deberes hechos, con esa mochila ya más ligerita, vamos en general a tener una mejor calidad de vida. Deberíamos saberlo todas las mujeres. Mira, estos son los años más fértiles, esto puede ocurrir o no, porque no hay un 100%, pero que lo sepas para que tomes tus decisiones. Hombre, yo te digo que, o sea, igual no podemos dar datos científicos de un estudio, pero a nivel de clínica, o sea, veo cómo las mujeres que llegan, que empezamos a trabajar, que vienen con muy buenos hábitos y que y que tienen, pues bueno, todo eso, las señales o los síntomas son mucho mejores. En general menores, y hay un estudio muy, muy grande que a mí me gusta mucho, que es el estudio SWAN, que se hizo en Estados Unidos, donde se ha observado eso que tú dices, y hay datos como mujeres de distintos grupos étnicos, pero que vivían con sus costumbres tradicionales, por ejemplo, poblaciones de japonesas que vivían en Estados Unidos, pero con costumbres oriundas de Japón, ¿no? Mujeres chinas, mujeres africanas, mujeres latinoamericanas, y vemos las diferencias en sus síntomas que vienen no solo por la genética, que también influye un poquito, por las costumbres, las creencias,
sino también por la alimentación, el estilo de vida, las costumbres, y a qué asocian ellas esa menopausia, ¿no? Porque hay países donde ni siquiera existe la palabra menopausia, que se llama algo así como cambio de A a B, como transición, como es una renovación, pero no lo vemos como al fin de todo lo bueno, que a veces lo ven muchas de mis pacientes. Se acaba todo lo bueno, me deterioro, me hago mayor. Entonces, claro, que hay partes del mundo que justo a veces es el contrario, ¿no? ¿no? Se le tiene más consideración, ¿no? Más respeto, más, ¿no? Es una persona más, ¿no? Experienciada, ¿no? Exactamente, y así deberíamos verlo. Y eso es la importancia de las creencias, que yo creo que viene asociado a lo espiritual también. Y asociando esto a lo que tú me preguntabas, muchas de mis pacientes o lectoras me han dicho, jóvenes, mujeres muy jóvenes, oye, yo antes veía eso de la menopausia, lo veía como una cosa que no me tocaba a mí, que eso era muy distante, que eso era gente muy mayor, pero como a veces por empatía, por cariño, algunas se leyeron el libro. Y ahora que lo he leído, pues ya no tengo tanto miedo, ya realmente entiendo que es una etapa, ya sé qué cosas pueden pasar y ya sé qué puedo hacer para prevenirlo o que puedo pedir ayuda, ¿no? Y que puedo pedir ayuda de acuerdo a lo que me pase. Entonces la información suaviza, amortigua muchísimo lo que pueda pasar, y ese cambio de mentalidad de, bueno, no pasa nada, hay muchas mujeres que lo están viviendo y que están en el mejor momento de su vida, que han desarrollado sus proyectos, que se han reinventado profesionalmente, que están escribiendo un libro, que están haciendo un podcast, están haciendo una nueva relación, lo que sea que quieran con su vida, ¿no? O sea, que no es el fin de nada. Eso le diría a las jóvenes, que nos metamos de cabeza a entenderlo, simplemente saber lo básico, no para crear angustia ni para crear una ansiedad anticipatoria, que a veces lo ven así, sino simplemente para saber qué esperar, que eso da mucha tranquilidad. A las que lo están viviendo, que están pasándolo mal, le digo siempre lo mismo. No hay nada que aguantar. Nosotras no nos tenemos que resignar. El otro día le preguntaba a una paciente mía que tiene 3 hijos, pero tú cuando tuviste los partos, que yo respeto que hay gente que quiere tener un parto sin peridural y perfectamente se puede hacer hoy en día con acompañamiento y todo, y si esa es la experiencia que tú quieres vivir, genial. Pero no tienes por qué escoger esa opción, tienes varias opciones. Si tú no quieres experimentarlo, pues, y lo mismo pasa con la menopausia, tienes muchas posibilidades, ¿no? Que yo quiero experimentarlo natural porque es lo que mi cuerpo me pide, porque son mis creencias, perfecto, pero que tienes cosas que te están afectando tu calidad de vida, que no te dejan dormir, que tienes sofocos, que tienes cambios en tu cuerpo que no te gustan, no te recuperas del ejercicio, dolores musculares, etcétera, etcétera, tampoco te tienes por qué aguantar, porque tenemos múltiples herramientas como manejarlo. Y en este contexto que hablas ahí de que hay herramientas, ¿no? O sea, a veces veo la sensación que como hay como dos frentes, ¿no? Los que van con la bandera de natural, tratamiento, yo todas las cosas, yo no quiero nada tal, y luego otras como enfrentado con el mundo de tomar pues tratamiento hormonal de reposición y demás, tal. Háblanos un poco de esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿En qué punto está todo esto? Porque luego dicen, no, yo no tomo hormonas, pero tomo algo que me han dicho que se llama como bioidéntico, ¿sabes? Claro. O sea, también hay un poco de confusión, ¿no? Mucha. Hay muchísimas, yo las entiendo. Entiendo que tengan confusión. Entiendo perfectamente. Entonces, esto estaría bien, ¿eh? Mira, no tiene por qué estar confrontado nada. Eso es lo primero. No hay rivalidades ni hay bandos. Eso es verdad que vende mucho, como te digo siempre, la polarización y el decir yo soy de esta corriente y todo lo que no sea de ahí es malo. Eso vende mucho y atrae mucho y realmente crea como crecimiento rápido en las redes y todo, pero es que eso no es así en la vida real. En la vida real tenemos muchos recursos y tenemos muchas posibilidades, y lo primero es no juzgarnos ni entre las mujeres ni entre los profesionales. No juzgamos, porque yo pienso que cada uno en su estilo y según sus creencias y según cómo ve la salud, está tratando de hacer lo mejor que puede. Cada uno está intentando buscar las mejores herramientas para sus pacientes, o cada mujer está buscando lo que se amolda más a su visión de la vida. Y cuando viene otra persona, bien sea otra compañera, están sentadas en una mesa y le dice, ¿tú qué estás haciendo con la menopausia? No, yo nada, yo me lo estoy aguantando porque eso es lo que hay que aguantar.
y la otra acaba de empezar una terapia hormonal, por ejemplo, o una fitoterapia o un programa a lo mejor de manejo de síntomas donde le están reeducando, etcétera, lo que sea, claro, la otra se siente como al final le puede influir y afectar. Sí, te sientes como, bueno, yo no soy lo suficientemente fuerte o valiente, o soy una quejica porque no tengo el valor de aguantar todo esto que me está pasando, y hay otras mujeres que sí. Entonces, lo primero es no crear juicios, porque cada mujer lo vive diferente. Y no hay dos menopausias iguales, tampoco hay dos perimenopausias iguales, y dos embarazos iguales, porque cada mujer, cada persona, cada ser humano somos únicos y tenemos una genética, una forma de ver la vida, un sistema de creencias y un entorno totalmente diferente. Entonces aquí se unen muchos frentes, ¿no? Para dar el resultado de cómo lo vamos a vivir. Hay una parte que es hormonal, netamente, que sí, que tiene mucho peso, y hay una parte que es de estilo de vida y de cómo llegamos a ese punto. Y por eso es que lo ideal sería poder vaciar esa mochila un poquito antes, para no llegar con el sistema nervioso central súper sobrecargado, que es lo que yo veo. Veo mujeres que tienen un estrés crónico arrastrándolo durante a veces meses y décadas y días y años. Y eso impacta, por supuesto, muchísimo en la manera en que van a vivir los síntomas, impacta en la inflamación crónica de bajo grado, en la posibilidad que tengan más insomnio, que tengan más sofocos, o que tengan más aumento del riesgo cardiovascular también. Entonces lo ideal es ayudarlas a entender, pero para eso se tiene que hacer una historia clínica muy detallada, donde podamos saber no solo si tiene indicación o contraindicación de un tratamiento de farmacia, ya hablando de tratamientos, ¿no? Sino cómo están sus emociones, cómo está, a lo mejor porque esa mujer acaba de separarse y está viviendo una separación traumática, o a lo mejor tiene un hijo adolescente y el hijo va mal en el colegio y esto le está también afectando muchísimo emocionalmente, o igual tiene un problema en el trabajo. Y yo me consigo con muchísimas mujeres que a este punto, entre 45 y 50 años, pasan muchas cosas, entre 45 y 55, que es el promedio de menopausia. Muchas mujeres están en un trabajo que no les gusta para nada, y se sienten, estoy aquí, no sé cómo salir, me levanto y cada día es igual al otro. Y entonces aquí esto no es solo hormonal, aquí estamos hablando ya de un factor emocional de su vida, o sea, que impacta profundamente y les produce una crisis existencial cuando se les junta con esa bajada de estrógenos, ¿no? Entonces, por eso yo siempre voy a abogar por un enfoque integral, donde podamos preguntar todas estas cosas, que la mujer se pueda abrir, que la mujer te pueda decir, oye, es que yo ahora estoy pasando por un duelo, porque yo siento que para mí esto es el fin de algo, nadie me había preparado para esto, y es un duelo, y la tenemos que acompañar y tenemos que darle las herramientas. Entonces de ahí viene la diferencia en cómo se vive, y por eso yo no creo en una solución única de te doy una receta y se acabó el problema. De hecho, la terapia hormonal bien utilizada es maravillosa, pero si no la acompañamos de todas esas herramientas, nos queda totalmente insuficiente, nos queda un fallo en el abordaje. Entonces tiene que ir siempre de la mano con un manejo integrativo, integral, holístico, como le queramos llamar, donde podamos ayudar a la mujer a ir cambiando poco a poco, de una manera muy amable, muy sostenible, esos hábitos que sabemos que la pueden llevar a enfermar en unos años, porque estamos hablando de su futuro de 3 décadas o 4 décadas, o sea, vamos a pasar más de un tercio de la vida. Según cómo tenemos la esperanza de vida, es que casi estamos hablando del Ecuador, un poco más, ¿no? O sea, que queda gran camino. Vamos a vivir media vida. Piensa que yo tengo pacientes, y tú también tendrás, a lo mejor la menopausia fue a los 45. Media vida, sin esas hormonas que ya explicamos que tienen muchos efectos y que pueden incluso aumentar la posibilidad de que estén bajitas, de que se activen ciertos genes que los tenemos allí y están modulados mientras tenemos suficientes estrógenos, ¿no? Entonces tenemos que explicarlo, mira, ahora vamos a cuidar un poquito más la alimentación, si antes, porque esta es la típica frase que a ti también te habrán dicho, es que yo antes hacía de todo y nada, me tomaba 4 copas de vino y ahora no lo soporto, ¿no? Claro. Entonces hay que explicarlo para decir, mira, no pasa nada, vamos a ir poco a poco cambiando estos hábitos, vamos a ir sacando lo que ya no te conviene, pero no desde
un enfoque como te prohíbo esto, ¿no? Porque al final eso nos hace sentirlo como que, bueno, la vida ahora es súper... Sino, no, desde el amor a tu cuerpo y desde el entendimiento que tú tienes el poder de tomar decisiones para vivir mejor y para poder disfrutar de la vida. Es para esto que lo hacemos. Y entonces, a esa etapa ya, posmenopausia, ese colectivo... Que es todo el resto de la vida y muchas mujeres no se sienten identificadas con ningún grupo porque dicen, bueno, pero es que yo la menopausia ya la tuve hace 15 años o hace 10 años. En mi época me dijeron que no me tomara nada y yo me la aguanté y bueno, ahora yo siento que ya es tarde para mí. Y así nos escuchan muchas mujeres. Es un discurso bastante común. Claro, y nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre estamos a tiempo de mejorar esa calidad de vida y a medida que nos hacemos mayores, pues más agradecidos son esos cambios porque más los vamos a notar. De hecho, por ejemplo, trabajar la fuerza muscular a cualquier edad va a tener un beneficio. Incluso a edades más avanzadas va a mejorar muchísimos parámetros de longevidad, va a mejorar la estabilidad, prevenir las caídas, a darnos como esa actitud en que nos sentimos un poquito más seguras, ¿no? Luego, la alimentación, pues a la edad que sea, por supuesto, lo vamos a notar. Y luego tenemos una serie de recursos, ya más de fitoterapia, de adaptógenos, también de suplementación con evidencia medida, que nos van a mejorar bastante la calidad de vida. Dentro de eso tenemos un arsenal muy grande, o sea, tenemos el ashwagandha, tenemos la vitamina D, luego tenemos cierta fitoterapia como pasando desde el extracto de polen citoplasmático, la genisteína. Hay muchas cosas que podemos utilizar para ayudar a mejorar lo que sea que le esté afectando a la mujer que nos escuche, si es que no duerme, si es que tiene sequedad vaginal. Esto es súper fácil. Hay mujeres que han abandonado su vida sexual por completo porque se resignaron, pensaban que ya no había nada que hacer, les daba vergüenza comentarlo o pensaban que igual, bueno, si se ponían hormonas, esto les iba a dar cáncer y les iba a hacer daño. Y lo cierto es que los tratamientos locales con estrógenos son seguros, totalmente seguros, porque lo que va a pasar de ese estradiol o de ese estriol, el que sea que utilicemos, a la sangre es mínimo durante el primer mes. Luego vemos los estudios farmacológicos y vemos que prácticamente no pasa nada a la sangre, así que aún en mujeres que han tenido un cáncer de mama, que son otro grupo también bien abandonado, bien necesitado, a las que se han resignado bueno, al menos ha sobrevivido, ¿no? Y que tienen muchas molestias, mucha necesidad de ser escuchadas y entendidas. Hasta estas mujeres les podemos dar una cremita. Es que de hecho estos detalles hormonales, bioquímicos, afectan al final a áreas de la vida muy importantes que, claro, al final eso puede derivar en consecuencias todavía más allá, ¿no? Es como que se puede ir haciendo, ¿no? Porque, claro, puede afectar ya pues a la relación de la pareja, eso puede afectar, ¿no? Y puede ir haciéndose ahí una bola. Sí, de hecho, la libido, la disminución del deseo sexual, que también es uno de los síntomas más frecuentes en perimenopausia. Afecta todo porque, claro, la sexualidad es como, está todo unido. Afecta todo, pero todo lo afecta, ¿no? Es como se retroalimenta. Y a veces nos llegan las mujeres, bueno, es que mira, no sé, a mí me han dicho así literal, yo siento que de la cintura para abajo estoy muerta, doctora. O sea, no sé qué me pasa, pero es que yo no tengo ganas de nada y me da pena con mi pareja porque, claro, yo lo hago para complacerle, pero no tengo ganas, se piensa que tengo a otro. Imagínate cómo les afecta. Claro, imagínate. Porque no se habla, no tenemos la comunicación en sexualidad que deberíamos tener, hablamos de todo menos de sexualidad. Como dice Patri, mira, hablamos de cosas tan feas como la hipoteca, pero no somos capaces de verbalizar en una pareja qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría. Y con las relaciones estables pasa mucho que el deseo sexual, pues, no es que desaparece, porque el deseo no muere, y esto es bien importante, el deseo nace y muere con nosotras y siempre se puede despertar. La cosa es que se va como durmiendo, ¿no? Y esa energía sexual, ya aquí a mi parte holística, porque yo tengo mi lado también ahí muy espiritual, esa energía es muy interesante para muchas cosas en la vida. Es una energía que potencia la armonía, el bienestar de los seres humanos, y no podemos renunciar a ello siempre que se quiera. Hay gente que no quiere, pues no pasa nada, pero que esto tiene 1000 maneras de despertarse.
Y no solo depende de una pastilla, porque entonces ahí está digamos, el reduccionismo de tengo la libido baja, dame algo, ¿no? Bueno, hay que ver cómo está la relación, qué estás haciendo en tu día a día, porque a lo mejor duermes 4 horas y no vas a tener ganas de nada, tu cuerpo está en supervivencia y lo primero que hace es apaga esas funciones que no son necesarias para la supervivencia, ¿no? Y por allí es donde viene también el trabajo de raíz. A lo mejor ese bajo deseo te está diciendo que tenemos que vaciar estas agendas que llevamos tan sobrecargadas todos, ¿no? Que no puede ser. Yo ahora mismo te comentaba cuando llegué, mira, es que estoy en una semana que no me había pasado hace mucho tiempo, que como que le he dicho que sí a muchas cosas y se me ha juntado con... Y no puede ser. Nosotras mismos tenemos que ser capaces de una autocrítica y decir... Tenemos que vivir más tranquilos, más minimalistas, que cuando uno se acueste diga, tengo la sensación de que he tenido un día del que me siento orgullosa y que si hoy fuera el último día de mi vida, me acuesto feliz por haber hecho las cosas que hice. Y yo esto lo estoy empezando a aplicar para mí. Muy bien. Que no nos pase un día sin sentir que dedicamos una parte del tiempo a esas cosas que nos satisfacen, que nos hacen felices y que nos hacen sentir orgullosas de nuestra vida, ¿no? Y esto creo que hay que potenciarlo con las mujeres en perimenopausia y menopausia, porque es un momento de crisis y que puede ser una crisis vital en todos los sentidos, pero que nos va a servir para darnos cuenta de nuestras prioridades, de nuestros valores, qué límites hay que marcar. Mira, esto no lo necesito ya, muchas gracias, pero no gracias, no tengo que complacer a todo el mundo, tampoco tengo que llegar a todo, tampoco tengo que ser una superwoman y me permito expresar cuando no quiero hacer algo o cuando no me apetece un plan, por ejemplo. Y ya esto te va vaciando la agenda. Y dice, ¿cómo se conecta esto con la libido? Claro, porque tienes que dedicarle algo de tiempo, ¿no? No es que puede ser esto automático. Una varita mágica no hay que dedicar algo de tiempo, tranquilidad, tener un espacio de serenidad, de calma para poderlo dialogar con nuestra pareja si tenemos pareja. Y si no, pues yo las invito también a descubrir su propia sexualidad en esta edad, que es un momento para eso también, también ayuda mucho. Oye, y no fuera ya de tu especialidad, y ahora que hablábamos, ¿no? De esto, ha salido lo de Superwoman, lo de cómo ves, estamos en el podcast Mujer Vital, ¿no? ¿Cómo ves el papel de la mujer actualmente, ¿no? Y ¿no? En el mundo en el que nos estamos moviendo. Ay, es una pregunta compleja porque claro, por un lado nosotras nos hemos ganado un lugar en todas las áreas de la sociedad bien trabajado y gracias a la lucha de muchas otras antecesoras para que nosotras tengamos esa situación de igualdad, que no hay esa igualdad en todas las áreas, pero que sí que es verdad que hemos avanzado mucho. Yo, por ejemplo, cuando estudié medicina, recuerdo que en las residencias de los cirujanos, la mayoría eran hombres, ¿no? Y entonces había una residencia de cirujanos, pero no había una de cirujanas. Había una de enfermeras porque solo habían enfermeras y cirujanos. Entonces no se contaba con que había mujeres dedicadas a la cirugía. Y hoy en día en la carrera de medicina, más de la mitad, creo que en el último examen que se presentaron, más de la mitad son mujeres. Entonces, por supuesto que nos hemos ido incorporando en muchas áreas. Sin embargo, no hemos dejado de ejercer otras áreas de la vida que tradicionalmente nos ocupan mucha energía y tiempo, como por ejemplo, algunas ejercemos la maternidad, no todas, pero por ejemplo en mi caso la maternidad es un área muy importante de mi vida y es una prioridad, una de esas que te decía que cuando me acuesto yo quiero sentir que dediqué tiempo a ellos, porque es algo que pasa muy rápido, que si no estás ahí presente te lo perdiste y ya está, ¿no? ¿Qué tienen los tuyos ahora? Tienen 11 y 13 años. 11 y 13. Sí, están grandísimos. Son 2 chicos, ¿no? 2 chicos, exactamente, sí. Y creo que es sumamente desafiante lo que es conciliar esa vida familiar, las que queremos tener una vida familiar con un papel, un rol protagónico en la vida profesional, ¿no? Y ya que te digo de ir un poquito más allá, o sea, yo sí creo que es bastante... sinceramente nos pone muy a prueba y algunas veces o todo el tiempo tenemos que escoger y tenemos que renunciar. Yo he estado renunciando a cosas desde que empezaron mis hijos, desde que nacieron, desde chiquititos. He estado renunciando a
cargos de trabajo con horarios que yo sentía que no eran compatibles con la crianza, a proyectos que me robaban muchísimas horas y me impedían de estar allí presente. Y han sido mis decisiones y doy gracias a esa renuncia. Pero hay mujeres que no han tenido la opción ni siquiera. Hay mujeres, yo recuerdo cuando mis hijos estaban muy pequeñitos, yo vivía en Barcelona, iba a un supermercado que teníamos abajo de la finca donde yo vivía. Sí. Y las chicas estaban ahí hasta súper tarde, a veces conversábamos y me decían, no, yo esta noche cuando llegue, yo llego a las 10 de la noche a mi casa, 10:30 si acaso, porque cierran el supermercado, pero ellas se quedan todavía haciendo cosas, ¿no? Y llega a su casa y siempre su hija estaba dormida. Por su esposo, el papá la había dormido. Y ella, de lunes a sábado o algo así que trabajaba, se perdía esto. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta, yo no puedo sino pensar desde mi cierto lugar de privilegio, que me ha costado mucho llegar a poder escoger. Y pues, eliges ser autónoma, eliges no sé qué, eliges renuncias a 1000 proyectos. Pero hay mujeres que no tienen la opción de escoger. Entonces es todavía más complicado. Porque si se te junta eso, o sea, el que tú tienes que trabajar hasta las 10 de la noche, con que tienes hijos pequeños en casa, con la perimenopausia, es que no podemos más que decir, te entiendo, te comprendo muchísimo, porque nos están poniendo un peso enorme en nuestras espaldas. Muy grande. Y tenemos que entender que no tenemos por qué cargarlo. O sea, que tenemos que soltar un poco, relajarnos un poco y llegar hasta donde podamos llegar sin tener que buscar ni la perfección, que al final la perfección no existe, la autoexigencia. Yo veo muchas mujeres enfermas con muchos síntomas somatizando por autoexigencia, que incluso empiezan los trastornos de insomnio, que luego ya si se juntan con la perimenopausia se cronifican. Entonces hay que entender que, mira, llegamos hasta donde llegamos, no tenemos que hacerlo todo, sí que hay que tomar decisiones si queremos ser madres o no queremos ser madres, tener las cosas claras, ¿no? Para nosotras, qué es lo que funciona para cada una. Y ya está, y no tener que complacer a toda la humanidad con todo lo que se espera de nosotras, porque es imposible. Bueno, es más que la sociedad, la humanidad ¿no? que esperara, ¿no? A que la mujer esté, ¿no? dando a la humanidad. O sea, que es hora de recibir un poco, ¿no? Y hay mucho recorrido, creo, a nivel social, laboral y tal, para eso, ¿no? Que no sea, sí que la mujer cada vez está, ¿no? más presente, pero como sumando, ¿no? O sea, sumando a lo que ya, ¿no? venía, lo que comentabas, sí, ¿no? Sobre todo en este campo de la menopausia, la salud hormonal, hay muchas compañeras que están haciendo una labor fantástica, mujeres que cuentan su experiencia, mujeres que están dando voz, contando, mira, aquí estoy en este podcast, he tenido un sofoco, no pasa nada, tranquila, lo normalizamos. Y eso yo creo que ha ayudado mucho desde el punto de vista social, ¿no? Por supuesto, todavía hay mucho trabajo por delante y nunca se va a acabar el trabajo. Así que yo creo que me gusta ver las cosas con positividad. Me gusta ver que estamos en un punto donde hemos reflexionado, hemos crecido, y lo que sería interesante es no volver a cometer los mismos errores de la época del WHI. Y ahí tú me habías hecho una pregunta que quedó en el aire sobre hormonas bioidénticas, esto, lo otro. Es verdad, sí. Claro, hormonas bioidénticas es un término que es muy confuso. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a bioidéntico se refiere a que la forma molecular, la forma tridimensional de esa hormona es igual a las que producimos, igual o muy similar a las que producimos en los ovarios las mujeres. Y de esto hay varios tipos, hay varias formas de administración. Hay unas que las compramos en la farmacia con una receta médica, que inclusive están financiadas por la Seguridad Social. El coste es relativamente bajo si lo comparamos con... Hay mujeres que están tomando 20 suplementos y que aún así tienen síntomas porque no han sido bien asesoradas. Esos son hormonas bioidénticas, las hay en spray, hay en crema, hay en pastillas de cápsulas de progesterona también. Y hay otro tipo de hormonas bioidénticas, que es a lo que se refieren más las mujeres cuando nos hacen la pregunta, que son pellets, que son unas pastillitas como cilíndricas que se fabrican en una farmacia bajo una fórmula magistral. Y se aplican en el tejido graso, casi siempre de la nalga, del glúteo, y allí se van a quedar y se van a ir disolviendo, se van a ir distribuyendo a lo largo del cuerpo, van a la sangre y van a ir... llenando esos receptores de estrógeno y de testosterona, porque también llevan testosterona.
La cuestión está en que actualmente esos pellets no están respaldados por las sociedades científicas, al menos por la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, por la Mundial, por la Americana. Hay mucho conflicto porque alegan que no hay un respaldo de que todas las formulaciones salgan con la misma dosis, de que haya, digamos, un control tan estricto como le hacen a la industria farmacéutica, y que puede haber mucha variabilidad, y faltan estudios a más largo plazo sobre seguridad y eficacia. Y luego la otra cosa, Edgar, es que una vez que la ponen dentro de la grasa, sacarlo es muy difícil, prácticamente imposible irlo a buscar ahí, tienes que hacer una cirugía y sacarlo. Y si a una paciente tuya resulta que le va mal, luego, ¿qué le dices, no? Claro. Al final puede tener efectos secundarios, porque puede tenerlos, no sabemos nunca cómo nos van a responder las mujeres a cada cosa que le damos, hay una pequeña posibilidad, y luego tienes que explicarle eso muy bien, ¿no? Y saber que hay otras opciones que ella puede utilizar, que sí están más respaldadas, que sí son más fáciles de adquirir, que no hay que... Entonces allí hay mucha confusión por esto, porque las mujeres dicen, pero ¿qué es bueno, qué es malo? Escuchan a muchos divulgadores. Yo nunca demonizo nada, porque hay gente que lo hace muy bien. La cosa es que tampoco podemos hablar por todos, y hay gente que no tiene formación en hormonas, que está dedicada a esto, y... Y ahí, pues claro. Una vez más, pues hay que, ¿no?, acercarse pues a buenos asesores, analizar las cosas muy individualmente, ¿no? Cada persona pues tiene sus características, sus necesidades, ¿no? Y a partir de ahí hacer un estudio bien integrado, ¿no?, de todo, ¿no? Estilo de vida, ¿no? Que como hablábamos antes. Exacto. Sí, Oye, para ir acabando, ¿a ti qué te hace sentirte vital? A mí ir a correr por el paseo marítimo, que aquí tienen unas vistas, Dios mío, sí, espectaculares. Yo vivo muy cerca y de verdad que, bueno, yo creo que es de las mejores cosas de la vida, salir a ver el amanecer en la mañana. Eso me llena de vitalidad. Yo creo que es el momento donde me inspiro yo para crear como mis contenidos y mis libros y mis cosas. Y luego también, por supuesto, bañarme en el mar cada vez que puedo, aunque esté frío, me encanta, porque me revitaliza tal cual. Pasar tiempo con personas que quiero, que amo, es como, yo creo que esa es la mayor inyección de energía, y dedicarme a proyectos que me llenen el alma. Eso es lo que más, escribir, divulgar cosas que yo siento que puedan ayudar. Muy bien. Y ese es el sentido de estar haciendo esto, ¿no? Dedicar un tiempo, una energía, es porque le pueda llegar el mensaje a quien está necesitándolo, porque, Edgar, hay mucha gente que necesita ilusionarse con su vida. Hay personas que han perdido la ilusión, que han perdido las ganas de vivir. Por eso que hemos conversado a lo largo del podcast, porque van repitiendo un día tras otro, cada día es igual al otro, y solo están esperando que llegue el viernes para decir 3 días de fin de semana que me olvido de todo, me emborracho, me voy por ahí, veo un maratón de series. Y claro, eso nunca te va a dar, la plenitud no te lo va a dar, o sea, te va a anestesiar en el momento, pero no va, obviamente vamos a empeorar todos los problemas. Sin embargo, necesitan un clic, un chispazo, para romper ese bucle, salir de ese modo automático, recuperar el control de su vida y volver a ilusionarse. Y este tipo de espacios sirven para eso. Sirven para que alguien que nos esté escuchando diga, pero si a mí me ilusionaba tanto ir a hacer yoga frente al mar, o ir a hacer, de repente hacerme un masaje, o irme con mis amigas a tomarme un café tal, ¿por qué no lo estoy haciendo, no? Y al final te das cuenta que puedes hacer mucho, tenemos mucho poder nosotros para recuperar esa ilusión por vivir. Sin duda, sin duda. Oye, quien te haya conocido hoy por primera vez aquí en este espacio, en este podcast, ¿dónde pueden saber más de ti? Sí, estoy en Instagram, tengo una cuenta que se llama Doctora Jiménez, @Doctora Jiménez sin abreviatura. Ahí también ofrezco consultas online. Tengo un programa también que se llama Transforma tu Menopausia, que estamos ahí por sacar una segunda edición, que ha sido un proyecto súper bonito. Y también en las funciones de No Soy Yo, Son Mis Hormonas, de junto a Patri Psicóloga, que vamos compartiendo cada cierto tiempo, y más proyectos que vendrán, ¿no? Que estamos en eso. Pues oye, mil gracias por haber estado por aquí. Ha sido, vamos, un continuo
sin parar de perlas que nos has ido dejando, que seguro que ayudan muchísimo a todas las que nos han estado escuchando. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por invitarme, he estado súper a gusto y la verdad es que tú también me ha encantado muchísimo las reflexiones que hemos sacado, me lo he pasado muy bien. Y muchas gracias a todas y a todos, y acordaros que si queréis ver entrevistas tan bonitas como esta, pues suscribiros a nuestro canal, también a nuestra cuenta de Instagram, Mujer Vital Podcast. Y nada, nos vemos hasta en el próximo episodio. Adiós. Gracias.